descubre la verdad oculta sobre las hijas de Adán y Eva imagina la escena. El jardín del Edén, un paraíso intacto donde Adán y Eva fueron los primeros humanos creados por Dios. La historia que todos conocen nos dice que, después de la caída, tuvieron hijos como Caín, Abel y Set, quienes darían origen a la humanidad. Pero hay un detalle que pocos notan. ¿Y las hijas? Si Adán y Eva fueron los padres de toda la humanidad, ¿dónde están las mujeres de este linaje en los relatos bíblicos? ¿Por qué los textos sagrados enfatizan únicamente a los hijos varones? ¿Fue un descuido? ¿O acaso la verdad sobre las hijas de Adán y Eva fue intencionalmente oculta a lo largo de los siglos? La respuesta a este misterio podría estar escondida entre las líneas de las Escrituras y en textos antiguos que quedaron fuera de la Biblia. Pero antes de sumergirnos en estos registros olvidados, es importante entender cómo la propia Biblia podría contener pistas sutiles sobre la existencia de estas mujeres. Y si la verdad siempre ha estado frente a nosotros, pero nunca supimos interpretarla, esto nos lleva al siguiente punto: las referencias ocultas en las Escrituras y cómo ciertos pasajes pueden revelar más de lo que imaginamos. La Biblia es un libro lleno de capas. Muchos creen que cada palabra fue cuidadosamente elegida y que nada está allí por casualidad. Pero, ¿y si hay mensajes ocultos? ¿Y si, a lo largo de diversas traducciones e interpretaciones, se perdió algo esencial? Investigadores señalan pasajes que sugieren la presencia de mujeres en el linaje de Adán y Eva, pero que fueron omitidos o minimizados en versiones posteriores de las Escrituras. En el libro del Génesis, por ejemplo, hay menciones sutiles a hijos e hijas de Adán, pero sin nombres, sin historias, sin detalles que nos ayuden a comprenderlas. ¿No es extraño? ¿Por qué la Biblia, tan rica en detalles sobre genealogías y linajes, guarda silencio sobre las mujeres que supuestamente ayudaron a poblar el mundo? ¿Fueron silenciadas deliberadamente? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos más misterios que no querrás perderte. La respuesta podría encontrarse en textos apócrifos y escritos antiguos que no fueron incorporados a la Biblia que conocemos hoy. Y uno de estos registros podría contener la clave de uno de los mayores enigmas de la creación. ¿Cuál fue el verdadero papel de las hijas de Adán y Eva en el origen de la humanidad? Para entender esto, debemos analizar el contexto histórico de la época y descubrir por qué las mujeres fueron sistemáticamente borradas de las narrativas sagradas. Imagina por un momento que estás en los inicios de los tiempos. La humanidad apenas comienza, y cada nueva vida es esencial para la continuidad de la especie. Sabemos que los hijos de Adán y Eva desempeñaron roles cruciales, pero ¿y las hijas? Su ausencia en las narrativas puede parecer solo un detalle, pero si analizamos el contexto histórico, nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande en juego. Las sociedades antiguas reescribían la historia con frecuencia para adaptarla a sus estructuras patriarcales. ¿Qué pasaría si estas mujeres hubieran tenido un papel fundamental en la expansión de la humanidad, pero sus contribuciones fueron deliberadamente ocultadas? Lo más curioso es que, aunque no se mencionan sus nombres ni sus historias, hay indicios de que estas hijas existieron y fueron fundamentales en la formación de las primeras civilizaciones. Algunos teóricos sugieren que podrían haber sido líderes, sacerdotisas o incluso figuras divinizadas con el tiempo. Pero hay una cuestión aún más intrigante. Si los primeros humanos necesitaban reproducirse, ¿con quién se casaron los hijos? ¿De Adán y Eva? La respuesta podría encontrarse en una teoría polémica, pero ampliamente discutida entre historiadores y teólogos, la teoría de las hermanas esposas, que plantea preguntas profundas sobre el origen de la humanidad. Aquí, entramos en un terreno controvertido, uno de los temas más debatidos por estudiosos de la Biblia y la historia antigua. Si Caín, Abel y Set fueron los primeros descendientes de Adán y Eva, ¿con quién se casaron?
La explicación más aceptada entre teólogos es que los hijos de Adán y Eva se casaron con sus propias hermanas. Esto se debe a que, en esos tiempos primordiales, la humanidad aún estaba en sus inicios y no existía otra posibilidad de reproducción. Pero si esto es cierto, significa que había hijas, mujeres que fueron fundamentales para la perpetuación de la especie, pero cuyos nombres fueron eliminados de la historia. Sin embargo, esta teoría plantea más preguntas que respuestas. Si hubo hermanas esposas, ¿por qué se borraron sus nombres? ¿Cómo era la estructura de estas primeras familias? ¿Existía un motivo oculto para el silencio sobre estas mujeres? Pero las dudas no terminan ahí. Algunos investigadores creen que las respuestas podrían estar en textos perdidos, registros antiguos que revelan detalles sobre las primeras mujeres de la humanidad. Documentos como el libro de Jasher y el libro de los Jubileos podrían contener pistas sorprendentes sobre el verdadero destino de las hijas de Adán y Eva. ¿Ya conocías estos hechos? Déjanos tu comentario si has oído hablar de esto antes. Vamos a conversar. La Biblia que conocemos hoy es solo una fracción de lo que alguna vez existió. A lo largo de la historia, numerosos textos fueron considerados heréticos o simplemente omitidos de las versiones oficiales. Uno de estos libros olvidados es el libro de Jasher, un texto mencionado en la propia Biblia, pero que estuvo perdido durante siglos. ¿Qué hace que este libro sea tan intrigante? Contiene relatos sobre los descendientes de Adán y Eva que no aparecen en la versión tradicional del Génesis. Entre estos pasajes ocultos, hay indicios de que las hijas de Adán y Eva no solo existieron, sino que desempeñaron roles fundamentales en la sociedad primitiva. Más allá del libro de Jasher, otros textos antiguos, como el libro de los Jubileos, amplían las genealogías bíblicas y mencionan abiertamente a hijas que fueron eliminadas de los relatos más conocidos. Pero, ¿por qué se suprimieron estos detalles? ¿Qué revelan estos textos que podría cambiar nuestra comprensión de la creación? Si estas mujeres fueron tan importantes, ¿por qué fueron silenciadas? Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos a un momento crucial de la historia: el pecado original y su impacto en la percepción de las mujeres a lo largo de los siglos. El pecado original, una historia que marcó el destino de las mujeres. La historia del pecado original es una de las narrativas más influyentes en la historia de la humanidad. Eva, la primera mujer, es retratada como la que cedió a la tentación y llevó a Adán a desobedecer a Dios. Como consecuencia, la humanidad fue expulsada del paraíso y condenada a una vida de sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si esta historia se hubiera contado de otra manera? Y si, en versiones más antiguas o perdidas, Eva no fuera la única mujer en cargar con esta culpa? ¿Cómo influyó esta visión en el trato que recibieron las hijas de Adán y Eva en las generaciones posteriores? Durante siglos, la idea de que una mujer fue responsable de la caída de la humanidad sirvió para justificar la sumisión femenina. No es coincidencia que las hijas de Adán y Eva hayan sido eliminadas de los registros históricos. Representaban una amenaza para una narrativa que reforzaba el dominio masculino. Pero hay algo aún más interesante. Esta historia no es exclusiva de la tradición judeocristiana. Varias civilizaciones antiguas tienen relatos similares de mujeres que desafiaron el destino y fueron castigadas por ello. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Podrían las hijas de Adán y Eva estar conectadas con mitos mucho más antiguos, presentes en diversas culturas? Una historia más antigua que la Biblia ahora. Imagina que la historia bíblica de la creación no es un relato aislado, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han transmitido mitos sorprendentemente similares sobre los orígenes de la humanidad y, más importante aún, sobre mujeres que fueron olvidadas o silenciadas. Por ejemplo, en la antigua Sumeria existía la figura de Lilith,
una mujer que, según algunos relatos, fue creada antes que Eva, pero que fue eliminada de la narrativa oficial. En la mitología egipcia, algunas diosas eran consideradas madres de la humanidad, pero sus historias fueron distorsionadas con el tiempo. ¿Y si las hijas de Adán y Eva no fueran solo personajes secundarios en la Biblia, sino parte de un legado mucho más grande? Podrían haber sido las primeras sacerdotisas, reinas o incluso divinidades, cuyas historias fueron alteradas con el paso de los siglos. Descubrimientos arqueológicos que pueden cambiarlo. Toda la arqueología moderna está comenzando a revelar pistas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre estas mujeres. Pero, ¿qué es lo que realmente revelan estos hallazgos? ¿Y cómo podrían transformar nuestra visión de la historia? La respuesta podría estar en los restos de las primeras sociedades humanas, donde las mujeres jugaron un papel mucho más importante de lo que nos han hecho creer. Los últimos años, los arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes que desafían la visión tradicional de la historia antigua. Entre ellos, hay evidencia de que algunas sociedades primitivas estaban organizadas en torno a figuras femeninas poderosas, en contraste con la imagen de sumisión impuesta por los textos religiosos posteriores. Pinturas rupestres, tumbas antiguas y artefactos revelan que, en algunas culturas primitivas, las mujeres eran líderes espirituales, gobernantes e incluso guerreras. Pero si esto es cierto, ¿por qué las hijas de Adán y Eva fueron completamente eliminadas de la narrativa? Algunas de estas investigaciones sugieren que las primeras sociedades humanas no eran tan patriarcales como se nos ha hecho creer. En 1900, ciertas civilizaciones, la fertilidad y la creación, eran atribuidas a las mujeres, no a los hombres. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Se reescribió la historia para borrar la influencia de estas mujeres? Si estas mujeres realmente jugaron un papel central en la construcción de la humanidad, ¿cómo fue posible que su legado desapareciera? Para responder a esto, debemos regresar a los orígenes de la civilización y descubrir cómo las hijas de Adán y Eva podrían haber moldeado el mundo de maneras que jamás imaginamos. ¿Qué pasaría si todo lo que sabemos sobre el origen de la humanidad estuviera incompleto? Durante siglos, hemos creído que la civilización se expandió únicamente a través de los hijos varones de Adán y Eva. Pero, ¿tiene eso sentido? ¿Cómo podría haberse desarrollado una sociedad sin la participación activa de las mujeres? La verdad es que, aunque fueron silenciadas en los textos sagrados, las hijas de Adán y Eva pudieron haber jugado un papel crucial en la transmisión de la cultura, el lenguaje y la organización social. Estudios antropológicos indican que en muchas sociedades antiguas, las mujeres eran las encargadas de preservar y transmitir el conocimiento, asegurando la estructura de la comunidad. Sigamos con el tema, pero antes, no olvides darle like. Si te está gustando el contenido, apóyanos con un pulgar arriba. Pero hay algo aún más sorprendente. Algunas teorías sugieren que estas mujeres pudieron haber fundado linajes poderosos, influyendo en la formación de naciones enteras. ¿Podrían las hijas de Adán y Eva haber sido sacerdotisas, gobernantes o incluso figuras divinas cuyas historias fueron alteradas con el paso del tiempo? Si esto es cierto, surge una pregunta clave. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Sus nombres fueron olvidados o eliminados intencionalmente de la historia? Y eso es precisamente lo que exploraremos a continuación. Los nombres perdidos de las primeras mujeres de la humanidad. Los nombres olvidados de las primeras mujeres. Toda gran historia tiene protagonistas. Pero, ¿qué ocurre cuando esos protagonistas son borrados de los registros? Si las hijas de Adán y Eva fueron tan importantes en la construcción de la humanidad, ¿por qué desaparecieron sus nombres? Algunas fuentes antiguas mencionan nombres misteriosos que podrían estar relacionados con estas mujeres olvidadas. Entre ellos encontramos Asura y Awan,
nombres poco conocidos que aparecen en textos apócrifos y tradiciones rabínicas como posibles hijas de Adán y Eva. ¿Son estos nombres auténticos o solo fragmentos de una historia mucho más grande que se perdió con el tiempo? Lo más intrigante es que estos nombres podrían haber sido preservados de manera indirecta en mitologías de otras civilizaciones. Por ejemplo, en los textos mesopotámicos existen referencias a figuras femeninas que desempeñaron papeles fundamentales en los orígenes de la humanidad, pero que fueron completamente excluidas de la tradición judeocristiana. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Fue intencional borrar a estas mujeres de la historia? ¿Hubo un esfuerzo deliberado por eliminar sus identidades? Para entenderlo, debemos analizar cómo, a lo largo de los siglos, la historia fue moldeada para reforzar ciertas narrativas mientras se excluían otras. El silenciamiento de las mujeres. En la historia religiosa imagina una historia en la que solo se menciona a la mitad de los personajes. Suena extraño, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió con las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva no fueron las únicas figuras femeninas borradas de los relatos. Muchas otras mujeres que desempeñaron roles fundamentales en la tradición judeocristiana fueron reducidas a notas al pie de página o simplemente olvidadas. ¿Pero por qué? Una de las respuestas podría estar en la evolución de las religiones monoteístas. En un mundo donde la autoridad masculina se consolidó como norma, la presencia de mujeres influyentes podía representar una amenaza. Como resultado, muchas de estas figuras fueron eliminadas, sus nombres y relatos condenados al olvido. Pero, ¿y si algunas de estas mujeres dejaron rastros? ¿Y si su existencia aún puede encontrarse en relatos antiguos, esperando ser redescubierta? Si estas mujeres realmente existieron y tuvieron poder, entender su papel podría cambiar por completo nuestra percepción de la historia de la humanidad. ¿Qué significa esta revelación para nosotros hoy? Ahora que hemos desvelado este misterio, surge una pregunta aún mayor. ¿Qué cambia con esta información? Si las hijas de Adán y Eva realmente existieron y fueron clave en el desarrollo de la humanidad, ¿qué más se nos ha ocultado? ¿Cuántas otras historias han sido borradas o reescritas para encajar en una versión específica del pasado? Esta revelación no es solo una cuestión histórica o religiosa, sino una invitación a cuestionar todo lo que hemos aceptado como verdad absoluta. La historia, como cualquier relato, es moldeada por aquellos que la cuentan. Y ahora, nos toca a nosotros decidir si seguimos aceptando la versión tradicional o si tenemos el valor de explorar lo que siempre ha estado oculto. Pero hay un último detalle, algo que aún no hemos mencionado. ¿Qué pasaría si algunos descendientes de estos linajes femeninos no solo sobrevivieron, sino que aún conservan vestigios de su origen hasta el día de hoy? ¿Podrían los descendientes de las hijas olvidadas de Adán y Eva seguir existiendo? Ahora bien, amigo mío, esa es una historia para otro día. Gracias por vernos hasta el final. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más contenido increíble como este.